¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy tenemos que conversar un tema que creo que puede ser de muchísima utilidad para los administradores de condominio especialmente y por supuesto también para los comités de administración, porque está relacionado con el detalle de cuándo, cómo, dónde y a qué hora y todo lo que esté relacionado con los contratos de trabajo en las comunidades. Y para ello entonces tenemos a una apreciada abogada especialista en temas laborales como es Daniela Cáceres, que antes de saludarla y de presentarla oficialmente, quiero saludar a quienes no pueden faltar en nuestro programa, como son nuestros auspiciadores, y para ello entonces saludamos a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, una empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, gastocomunchile.com, que es la solución para todo el proceso de gastos comunes, ite-mediochile.cl para mantener tu edificio en óptimas condiciones y evitar que tu comunidad gaste dinero de más, y también a securicom.cl, que permite bajar los costos mensuales de los seguros de tu condominio. Recuerda, securicom.cl. Ahora sí, quiero saludar ya oficialmente a Daniela Cáceres. Como les decía, ella es abogada especialista en temas laborales. Daniela, muy bienvenida a nuestro programa y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Aníbal, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá, poder ayudarlos acerca de los contratos y toda la parte legal. Eso, mira, yo te contaba que tenemos un grupo de WhatsApp con administradores, donde hay administradores antiguos, pero también administradores más nuevos. Y uno de las consultas que generalmente se hacen en este grupo es a qué trabajadores de la comunidad se les debe hacer contrato de trabajo, porque generalmente las comunidades o la gente entiende que hay unos trabajadores que están contratado y que de lunes a sábado o de lunes a viernes, ¿verdad? En una jornada habitual de 8 horas. Y hay otros que son mal llamados part-time, que son los de fines de semana o los que van a hacer los reemplazos, etcétera. Entonces me gustaría que tú pudieras explicarnos a qué trabajadores de las comunidades se les debe hacer contrato. Y mira, la verdad que el tema que planteas es súper recurrente, preguntan harto esto, y un error muy común en las comunidades hoy día es que, por ejemplo, tienen a los trabajadores de semana con un contrato de trabajo y los llamados part-time, que son, por ejemplo, los conserjes de sábado y domingo, los tienen con boletas de honorario. Y esto tiende a ser uno de los errores más comunes que ocurren hoy día. Porque uno de los mitos grandes que hay acá en la legislación laboral, digamos, es que el tiempo tiene que ver con el contrato de trabajo. Y eso no es así. Hay contratos de trabajo que pueden durar un día. Lo clave para saber si es que existe o no un contrato de trabajo es una palabra súper importante que tenemos acá, esta frase que se llama subordinación y dependencia. En Ya. el fondo, lo que nos dice el Código del Trabajo, que define el contrato de trabajo en el artículo 7, es que cuando haya subordinación y dependencia, tiene que sí o sí haber un contrato de trabajo. ¿Qué entendemos por subordinación y dependencia? Hay ciertos elementos que nos ayudan a determinar cuándo hay subordinación y dependencia. Por ejemplo, cuando alguien recibe órdenes de un jefe, cuando alguien tiene horario, cuando alguien tiene que marcar asistencia. Cuando existen todos estos elementos, significa que hay subordinación y dependencia y por tanto tiene que haber sí o sí un contrato de trabajo. Independiente de que este trabajo dure un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses, eso da lo mismo. Uno de los mitos, como te contaba, es el tiempo. En las clases que nosotros hacemos, siempre preguntamos, y esto es un casabobo, ¿ah? Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo puede estar la gente con boleta de honorario? Y la verdad que esto no tiene que ver con el tiempo, como ya les decía. Las boletas de honorarios pueden ser eternas si es que no hay subordinación y dependencia. Pero Claro. si la hay, si hay subordinación y dependencia, aunque sea por un día, tiene que haber contrato de trabajo y con todas las consecuencias legales que eso implica. ¿Podrías explicar un poco más, por favor, qué se entiende por subordinación y dependencia? Lo dijiste, pero más en detalle. Sí, claro, y lo podemos llevar a Ya. ejemplos de la comunidad. Por ejemplo, uno de los casos típicos son los jardineros. Los jardineros pueden tener contrato de trabajo como pueden que no.
Si yo tengo una comunidad donde el jardinero tiene horario, él tiene que ir de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde, él tiene que cumplir con una jefatura que le da las instrucciones, que le dice, mira, tus obligaciones son mantener este espacio limpio, mantener este espacio ordenado, mantener este espacio bonito, tú tienes que rendir cada cierto tiempo, tienes que marcar la asistencia. Si tenemos un jardinero en esas condiciones que va todos los días, y pensemos, por ejemplo, en una comunidad de condominio, en donde hay muchas casas, donde se requieren jardineros todos los días, Claro, en ese caso el jardinero tendría que tener un contrato de trabajo porque tiene subordinación y dependencia. Distinto, pensemos en una comunidad de edificios, no sé, en Santiago Centro, que hay menos áreas verdes. Un claro. jardinero basta con que vaya, no sé, 2 veces a la semana y el jardinero puede ir cuando él decida. El jardinero puede decir, ¿sabes qué? En realidad no sé si voy a ir el lunes o voy a ir el martes. El tiempo que voy a estar en la comunidad va a ser el tiempo en que me demore en hacer mi función. En ese caso no hay subordinación y dependencia y ahí sí perfectamente podría haber una boleta de honorario. Pero un conserje que va el sábado, que va todos los sábados, todos los domingos, que cumple un horario, que tiene funciones de conserje propiamente tal, no tendría por qué tener una boleta de honorario. Ese conserje tiene que tener un contrato de trabajo. Desde el primer día. Absolutamente. Ahora, Una cosa es desde cuándo existe el contrato y otra cosa es el plazo de escrituración. claro. Ahora, a propósito del plazo de escrituración, que también es, lamentablemente por desconocimiento, una tremenda falla por parte de mis colegas administradores. ¿Cuáles son esos plazos, por favor, Daniela? Mira, esto está regulado expresamente por el Código del Trabajo en el artículo 9 y dice que el plazo para escriturar el contrato de trabajo es de 15 días, salvo aquellos contratos que sean por obra o faena o contratos que tengan una duración de menos de 30 días. Y en ese caso, el plazo para escriturar va a ser de 5 días. O sea, si es, por ejemplo, por un reemplazo de vacaciones, que son 20 días o a lo mejor 25 días, pensando, entonces yo tengo 3 días perdón, 5, 5 días para hacer el contrato. Distinto es efectivamente. cuando lo estoy contratando por 2 meses a prueba, como se le llama, etcétera. Ahí tengo solo 15 días. ¿Qué pasaría si después del plazo fatal, qué podría pasar, digamos, si no lo he firmado con el trabajador? Ya, acá hay un procedimiento que establece el mismo artículo 9 que dice, ¿qué hago yo como empleador si el trabajador no quiere firmar? En el fondo, yo tengo que cumplir con ese plazo legal. Y si el trabajador me dice, no, sabes que en realidad yo no quiero firmar esto, tengo que dentro de este mismo plazo, de 5 o 15 días respectivamente, enviar este contrato de trabajo a la dirección del trabajo. Si el trabajador insiste en no querer firmar, en ese caso se le puede despedir sin derecho a indemnización, ¿ya? Yo aquí la pregunta que me surge de esto es, ¿qué indemnización estamos hablando si estamos hablando de un contrato que recién está iniciando? Pero, por ejemplo, si yo establecí un contrato que era 3 meses, que también es algo súper común, Mm, y yo lo despido antes del plazo de 3 meses, se supone que tengo que pagarle las remuneraciones hasta completar los 3 meses. claro, En un cambio, contrato fijo. si yo escrituro el contrato de trabajo, le digo al trabajador, hey, tienes que firmar dentro de este plazo, el trabajador no quiere, lo mando a la dirección del trabajo, el trabajador se niega, en ese caso, lo que ocurre es que yo lo puedo despedir sin ningún tipo de Sí. indemnización. Y Ahora, a tu pregunta de qué ocurre sí, cuando en el fondo no se cumple con esto, aparte de una sanción que es de 5 UTM, que es a beneficio fiscal. Lo más grave, bueno, sin desmerecer las 5 UTM, por supuesto, pero lo más grave de esto es que se van a presumir que son ciertas las condiciones que el trabajador diga que estaban en el contrato. Y ok. eso es lo más terrible de todo esto. Correcto. Y eso entonces es súper importante porque a lo mejor yo lo que le estoy pagando o le ofrecí a ese conserje son 550, el mínimo son 500, ¿verdad? Entonces ya, 550.000. Y él podría decir en este caso, no, a mí me ofrecieron 700.000 pesos de sueldo. ¿Es factible? Justamente, ¿Sí? si yo no escrituro, yo como empleador no escrituro el contrato de trabajo, el trabajador puede decir que las condiciones eran distintas y él puede decir, no, sabes que en realidad a mí me iban a pagar, no sé, 900.000 pesos en vez de los 500 que realmente eran, que eran los que correspondían. Correcto.
Y ahí entonces yo tendría que hacer el contrato por los 700 y además de las multas, pagarle ese sueldo a ese trabajador. Ahora, claro, va a estar 3 meses y después se va a ir Exacto. porque no lo voy a dejar, ¿verdad? Pero me sacó más plata de la que debería haber yo pagado como Y administrador. por una cuestión, digamos, tan fácil como Claro, escriturar el contrato de trabajo. Porque claro, acá es importante aclarar que, bueno, el Código del Trabajo dice que el contrato de trabajo es consensual. Eso quiere decir que el contrato se perfecciona cuando ambos estamos de acuerdo, cuando llegamos a un acuerdo, un consenso de voluntades y decimos, mira, yo te voy a pagar tanto y tú vas a hacer tales funciones, tenemos ya un contrato de trabajo. Si el contrato no se escritura, no quiere decir que no exista. La claro. escrituración del contrato de trabajo tiene que ver con un tema de prueba, para probar cuáles son las condiciones que establecimos, pero no tiene que ver con la existencia o no del contrato. Ok. Ahora, pensemos al revés, que tengo a esta persona por 3 meses a prueba y por diferentes razones el administrador tiene hartas cosas que hacer, entonces no firman el contrato y el trabajador sigue yendo. ¿Por qué? Porque le importa el trabajo, quiere mantenerse ahí, pero con tan mala suerte que llega un inspector de la Dirección del Trabajo, un fiscalizador se llama, ¿verdad? Y Sí. me piden todos los contratos y me sorprenden que el de este trabajador no está firmado. Eh, Tú me decías que se expone la comunidad, ¿verdad?, a una multa, ¿verdad? Eh, ¿Qué podría pasar allí entonces? La verdad que, bueno, hay varias vías que siempre pueden existir. La multa específica por la falta de escrituración del contrato es de 5 UTM. Entonces me van a multar. Pero eso no es lo más terrible. Acá, que dónde viene la parte que puede ser más gravosa, más cara para el empleador. Acá el trabajador puede demandar, puede ir al tribunal y presentar una demanda que se llama una demanda de reconocimiento de relación laboral, que en el fondo tiene que acreditar ante un tribunal que esta relación laboral existió, que existió este vínculo de subordinación y dependencia, y puede cobrar las cotizaciones previsionales. Claro, Y acá hay una sanción que seguramente la han escuchado porque se habla mucho de ella hace muchos años atrás, que es la ley Bustos claro, o nulidad del despido, y que provoca que en el fondo el empleador tenga que pagarle al trabajador no solo las cotizaciones, sino el sueldo como si efectivamente estuviera trabajando. Entonces pensemos, yo tuve el trabajador 3 meses, pero entre que demandó, salió una sentencia, qué sé yo, puede pasar un año. mm, Y si yo en todo ese plazo no pagué las cotizaciones previsionales, voy a tener que pagarle, además de las cotizaciones, el sueldo como si el trabajador hubiese estado trabajando. Entonces, esa sí que es una sanción súper, súper potente. correcto. Ok, otra pregunta que sale mucho en este grupo de WhatsApp es la relación contractual entre el administrador de condominios y la comunidad. El administrador presta servicio externo, ¿verdad? Eh, pero pudiera haber alguna, y ahí entonces tiene que dar boleta de honorario, factura, pero pudiera también en algún momento estar sujeto a un contrato de trabajo. Cualquier persona puede estar sujeta a un contrato de trabajo y acá la clave es la subordinación y dependencia que yo les contaba. Pensemos en un administrador, esto no es la regla general, pero pensemos en un administrador que está todos los días en la comunidad, que tiene su oficina, que trabaja de 8 a 8, que atiende público, que tiene que rendir cuenta a la comunidad, que tiene que enviar informes mensuales, que es su trabajo exclusivo, que trabaja de manera permanente. En ese caso, el administrador sí podría tener un contrato de trabajo. ¿Qué va a implicar? Y acá esto les interesa mucho a los comités. ¿Qué implicaría eso? Implicaría tener un trabajador del cual hay que pagar, obviamente, el sueldo, las cotizaciones previsionales y todo lo que implica estar dentro del Código del Trabajo. Si, por ejemplo, la administradora es mujer, va a estar sujeta a los derechos maternales en caso de que correspondiera, en caso de que se quedara embarazada, por tanto también tendría fuero, tendría derecho a pago de vacaciones, a tomar vacaciones, a que si se le quiere despedir se le tenga que pagar una indemnización por años de servicio.
Entonces, todos estos derechos los da el Código del Trabajo y que tienen que estar presentes siempre que exista subordinación y dependencia, ¿ya? Distinto es el caso, no hay subordinación y dependencia, no hay remisión al Código del Trabajo, eso es una relación de carácter civil. Y por tanto, cuando hay una relación de carácter civil, la persona no tiene todos estos derechos que ya he señalado. Ahora, La regla general es lo que, esto último, pues que en el fondo se contrata a claro, los administradores y el administrador o de una boleta de honorario o de una factura si es que está constituido como persona jurídica. ahora, en el caso de que algunas comunidades lo solicitan, que piden y llegan a un acuerdo en que el administrador va a ir los lunes y miércoles, por decir cualquier fecha, entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde, eh, todos los días lunes y miércoles. No estoy diciendo cualquier día, a lo mejor podrían ser otros, pero, ¿verdad? Y en un horario establecido, fijo, en el que la persona, el administrador tiene que cumplir y estar ahí, se le consulte o no se le consulte, la gente vaya, los residentes vayan a hacerle consulta o no, él está allí esperando atender a quien vaya a consultar, a hacer reclamo o a conversar con él. ¿Eso podría dar pie para un contrato de trabajo? Mira, acá, bueno, esta respuesta, y como muchas en derecho, esto no es matemática. Sí, Entonces, de repente a las comunidades les cuesta un poquito entender esto, sobre todo los que son un poquito más matemáticos, de que las respuestas sean como más ambiguas. Pero siempre va a poder haber antecedentes para una subordinación y dependencia, y eso tendría que eventualmente acreditarlo en un tribunal. Si tú me preguntas mi opinión respecto al caso que tú me planteaste puntualmente, mi respuesta sería no. Yo creo que no habría subordinación y dependencia, porque si bien el administrador tiene que estar, no sé, a lo mejor lunes y martes en tal horario, pensemos en el fin de mes. El fin de mes es terrible para los administradores, siempre tienen que estar, tienen que cerrar las cuentas, tienen que mandar los gastos comunes, tienen que hacer caja, qué sé yo, un montón de obligaciones que tienen. ¿Y dónde está la clave acá? El administrador eso lo puede hacer desde la playa, desde la plaza, claro, desde el colegio de los hijos, de su desde su casa, casa. claro. Entonces, en el fondo, es el administrador el quien, valga la redundancia, administra su tiempo. Lo puede hacer a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 6 de la tarde. Entonces, esa facilidad que da es lo que para mí es muy importante al determinar si hay vínculo de subordinación y dependencia. Y fíjate que muy distinto a lo que pasa con un conserje. El Claro. conserje no puede en ningún caso ejercer sus funciones desde su casa, desde la playa, ¿me entiendes? Imposible. Entonces, él tiene que estar ahí, él tiene que cumplir con ese horario, él tiene funciones que permiten decir de manera súper clara, tiene que haber un contrato de trabajo, a diferencia de lo que ocurre con un administrador. Ya. Eh, Hablando de trabajadores ahora, hay una gran cantidad de trabajadores, entre comillas, que son extranjeros y que no tienen regularización, eh, son irregulares, ilegales. Hay muchos que entraron por la puerta ancha, ¿verdad? Y son honestos y están ahí. Pero otros, la gran mayoría ha entrado, digamos, por estos pasos clandestinos y llegan ávidos y por razones obvias quieren trabajar. Y muchas veces las comunidades, por la escasez de trabajadores en general, los contratan. Eh, ¿Podrías tú distinguir a quienes, de acuerdo a la ley, o quienes, de acuerdo a la ley, extranjeros, están autorizados para trabajar y que no ponga en riesgo a la comunidad al contratar a un ilegal? ¿Cómo distinguirlos si llegan o si llegan a ofrecerse a mi edificio? Sí, mira, esta pregunta, bueno, es súper común. Hoy día estamos ante un país que hay mucho extranjero y disponible para trabajar también, y también hay mucha escasez digamos, de personal. Entonces, de repente, los administradores Sí, se desesperan, y la respuesta más común es que tenía que cubrir el turno. claro, Ok, sí, uno lo entiende, pero la parte legal acá es súper importante, ¿ya? Primero, hay que asegurarse de que el trabajador tenga su documentación en regla.
¿Quién es el encargado de entregar la documentación a los extranjeros? Es la Ley de Migración y Extranjería y es el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Ellos son los que entregan la documentación y lo que distinguen cuando un extranjero puede o no trabajar, ¿ya? Hoy día, quienes tengan residencia temporal pueden perfectamente trabajar. Quienes tengan la residencia en trámite también pueden trabajar. Entonces, lo primero que tiene que hacer cuando llega alguien a pedir trabajo, uno tiene que preguntarle, tiene que exigirle la documentación, tiene que preguntar si tienen cédula de identidad chilena, si es que tienen, qué tipo de residencia tienen y que les entreguen los documentos. Si la persona entró de forma ilegal, incluso, o sea, hay miles de historias de los pasos que no se encuentran habilitados y que entran igual a Chile, ellos en ningún caso podrían, debieran trabajar. ¿Por qué? Nos exponemos a multas que vienen del Departamento de Extranjería y que vienen por la Dirección del Trabajo. Entonces son dos instituciones que nos pueden multar y que multan también al trabajador. En caso de que quienes tengan residencia temporal, bueno, tienen que exigir la documentación porque hay distintas, en el fondo, distintas causales por las cuales se puede obtener esta residencia temporal, pero en cualquier caso, ellos sí tienen permiso para trabajar, así como si es que tienen la solicitud en trámite, ¿ya? Eh, Em, Aprovechando, ¿cuál sería la documentación que yo debería anotar ahora, de acuerdo a lo que tú me digas, para pedirla de la manera correcta y no cometer errores? ¿Qué documentación le debo pedir a un extranjero para asegurarme de que está legal o con permiso para trabajar? Ya, lo que pasa es que ahí es complicado decirte como específicamente porque tenemos distintos tipos de residencias temporales. Tenemos el permiso que, por ejemplo, por reunificación familiar, el que antes se llamaba el permiso por, en el fondo, la visa, entre comillas, de trabajo. Existen ciertos permisos otorgados por razones humanitarias. Entonces, existen múltiples motivos por los cuales se puede obtener una residencia temporal. Todas están señaladas, estas subcategorías, en el artículo 10 del Decreto Supremo 177, que establece las categorías migratorias de la residencia temporal de la actual Ley de Migración y Extranjería, que es la 21.325, ¿ya? Pero lo que tendría que solicitar en general son los documentos, estos permisos, porque puede ser el permiso de trabajo o puede ser digamos, la residencia temporal o la visa en trámite, que ellos le llaman visa en trámite. Técnicamente no es el nombre correcto, pero ellos le llaman la visa en trámite. Entonces, uno le pide la visa, entre comillas, Ya. ¿ya? Y tenemos que ver si es que es definitiva, si es que está en trámite o si directamente esta no existe. ¿Ya? Si es definitiva o es temporal, estamos perfectos, podemos trabajar. Si esta no existe, no tenemos cómo hacer un contrato de trabajo que se ajuste a la normativa. Y esto, Ahora, dime. ¿verdad? Y esto de que no tienen ni RUT, no tienen nada, y uno va a una FP, ¿verdad? Y le dan un RUT Un provisorio para provisorio. cotizar mientras él está haciendo los trámites. ¿Eso es correcto? ¿Es legal o ahí hay un malabar? Ya, lo que pasa es que a ver, chilenos y extranjeros tienen exactamente los mismos derechos. Partamos de esa base. Ya, esa es la lógica, digamos, de la ley que tenemos que tener. No se puede discriminar a alguien por ser extranjero. Yo no podría decirle, no, ¿sabes qué? Trabaja gratis, yo no te voy a pagar porque en realidad tú estás ilegal, entonces yo no tengo por qué pagarte. ¿Ya? Eso es lo que busca la ley. Lo que busca es evitar este tipo de situaciones. Entonces, independiente de que el trabajador haya entrado de manera ilegal a Chile, si se configura la subordinación y dependencia y los elementos de un contrato de trabajo, este contrato de trabajo sí va a existir. Esto es súper importante, Ahora, ¿qué pasa ¿ya? si yo quiero como empleador ahorrarme el contrato y también pagar las cotizaciones y pagarle el sueldo líquido a él, digamos, por debajo, negro, no sé? ¿Qué podría pasarle al empleador que haga digamos, Sí, mira, acá tenemos hartos temas. Primero, bueno, lo de la FP, efectivamente la FP les otorga un RUT, que es un RUT provisorio y que tiene como objetivo único pagar las cotizaciones previsionales. ¿Y por qué? Porque como les decía, independiente de que el trabajador esté ilegal en Chile, los derechos laborales tienen que cumplirse igual. Entonces la ley le dice, tu AFP, entrégale un RUT provisorio solo para efectos de pagarle cotizaciones, pero eso no quiere decir en ningún caso que eso le sirva al trabajador para regularizar su situación en el país. claro. ¿Ya?
De hecho, acá la Dirección del Trabajo ha sido súper clara. Hay un ordinario que es el ordinario 706, que salió el 12 de mayo del año 2023, que es súper claro en este sentido y que dice, en el fondo, en palabras así muy burdas, les dice, mira, independiente que el trabajador haya entrado por un paso no habilitado y que él no tenga su situación regularizada, esto va a existir. Tú no puedes, en el fondo, excusarte de cumplir con tus derechos laborales. Pero ojo, dice este ordinario, esto no significa ni para el trabajador ni para el empleador que puedan aprovecharse de esta situación. El trabajador no puede decir, por ejemplo, no, mira, yo tengo RUT provisorio, yo he trabajado, por tanto yo estoy legal en Chile. Eso no es así, no tiene que ver una cosa con la otra. Y por otro lado, el empleador tampoco puede usar esta situación a su favor. De hecho, las multas, y acá viene un poco respondiendo tu última pregunta, las multas a las que se pueden ver expuestos son súper graves. Mira, las multas para el empleador son por cada trabajador extranjero que no esté regularizado, ¿ya? Y van a depender del tamaño de la empresa. Para las microempresas, que son aquellas que tienen entre 1 a 9 trabajadores, la multa va a ir de 1 a 20 UTM. 20 UTM es 1.300.000 y fracción. Claro, La pequeña empresa, que son de 10 a 49 trabajadores, la multa va de 10 a 40 UTM. Para la mediana empresa de 50 a 199 trabajadores, 30 a 100 UTM. Y para las empresas más grandes que tienen más de 200 trabajadores, la multa puede llegar a las 200 UTM. Entonces, piensa por una comunidad, por ejemplo, que tenga de 1 a 9 trabajadores, chiquitita, sería claro. considerada dentro del Código del Trabajo una microempresa. Podría llegar una multa de hasta 1.300.000 por cada trabajador. Por cada trabajador, claro, que no Por tenga, cada trabajador. claro. Y esto solo son las multas respecto a extranjería. No estamos pensando en todo lo que el trabajador puede exigir, que acá me remito un poco a lo que ya conversamos anteriormente, que el trabajador puede ir a un tribunal, puede pedir reconocimiento de relación laboral, puede pedir la ley Bustos, que ya les conté. Entonces, la verdad que puede salir bastante caro el tener a alguien en una situación que no esté regularizada en Chile. Mm. Eh, Entonces, evidentemente que no convendría por ningún motivo hacer pero esta salvedad que hace la FP es por mientras. ¿Y qué pasa si ese trabajador no hace los trámites? ¿Cómo? Y después yo me doy cuenta de que estoy cometiendo un error o una falta grave y quiero despedirlo, aunque ya tenga un contrato. ¿Significa que de todas maneras tendría yo que pagarle indemnización o por el hecho de él no haber cumplido? Con la parte legal, ¿me evita a mí pagar ese dinero? No, acá, y como ya les decía, los trabajadores extranjeros, aunque no estén regulares en Chile, tienen exactamente los mismos derechos que un trabajador chileno. Por tanto, aplica lo mismo respecto a causales de término de contrato, a pagos de indemnizaciones. El empleador no puede excusarse y decir, chuta, sabéis que en realidad es culpa tuya estar ilegal, por tanto yo no te tengo que pagar. Eso no es así. Perfecto. Ok. Bueno, estamos con Daniela Cáceres, ella es abogada especialista en temas laborales. Y si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, por favor, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, nos vas a ayudar mucho a seguir desarrollándonos y creciendo y a su vez vas a estar enterado cada vez que subamos algún tema que te pueda interesar. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta y debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información puedes ingresar a valleazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp +56 961 206 001. Confía en Ingelis para la mantención de ascensores y transporte vertical en tu comunidad. Ingelip cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al fono 225-010-752. Gastocomunchile.com es un software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunes y a la vez mantiene informado a todos los residentes y propietarios de tus comunidades en todo momento de manera fácil y rápida. Recuerda gastocomunchile.com.
ite-mediochile.cl, ojo con este mensaje, ya que si tu edificio es nuevo, pero tiene muchas faltas y la inmobiliaria no responde, si tu edificio tiene ya varios años, el equipamiento empieza a fallar y no sabe si es por mala mantención o por alguna otra razón, la solución se llama justamente ITE Chile. Ellos son expertos en inspección técnica de edificios. ITE Chile te entrega un detallado informe del estado en que se encuentra tu edificio y también cada equipamiento con el respaldo de profesionales con amplia trayectoria en el rubro de la construcción. Contáctalos en www.ite-mediochile.cl. Secoricom.cl te permite bajar los costos mensuales de los seguros de los condominios, reduciendo el gasto en prima sin sacrificar cobertura. Securicom evita el doble pago de seguro de los propietarios y determina el correcto monto asegurable. Llámalos sin ningún compromiso, contáctalos en securicom.cl. Seguimos conversando con Daniela Cáceres, ella es abogada especialista en temas laborales y hemos estado viendo una serie de detalles relacionados con el contrato de trabajo, tanto para chilenos como extranjeros. Ahora, y habíamos quedado justamente en los contratos que hay que hacer o los compromisos que tiene la comunidad o el empleador con los trabajadores extranjeros, sean estos legales o ilegales. Ahora, ¿qué temas deben obligatoriamente quedar estipulados en un contrato de trabajo, Daniela, tanto de chilenos como de extranjeros? Claro, la verdad que esto también está regulado expresamente por el Código del Trabajo y esto está, pero textual en el artículo 10 del Código y que dice que el Código del Trabajo tiene que tener al menos las siguientes estipulaciones. Al decir al menos, esto es súper importante porque quiere decir que esto es lo mínimo. Yo puedo poner un contrato de trabajo lo que yo quiera, puedo poner un montón de cláusulas si es que yo quiero, pero tiene que tener mínimo 7 numerales que establece el mismo artículo 10. Por ejemplo, dice primero tiene que tener el lugar y fecha del contrato. Ya, esto es súper importante. Por ejemplo, en Santiago de Chile a veintitanto de septiembre, etcétera. Ya, es súper importante establecer primero lugar y fecha de contrato. Segundo, individualización de las partes. Nombre completo, RUT, domicilio de ambas partes, empleador y trabajador. Y dice acá específicamente que se tiene que señalar la nacionalidad y las fechas de nacimiento e ingreso del trabajador. El tema de la nacionalidad tiene que ver un poco con lo que estábamos conversando y es porque lo que exige la ley es que el 85% de los trabajadores tienen que ser chilenos, es decir, solo el 15% puede ser extranjero. Pero esto rige solo para empresas o para empleadores que tengan más de 25 trabajadores. Entonces, si su comunidad tiene menos de 25 trabajadores, no hay ningún problema en que el 100% sean extranjeros. Correcto. Después, ¿qué más? Como número 3, dice que tiene que estar la naturaleza de los servicios y el lugar o la ciudad en que vayan a prestarse. Es Claro, decir, tenemos que poner qué va a hacer el trabajador específicamente y dónde tiene que cumplir estas labores. ¿Por qué es importante esto? Porque en caso de que yo quiera modificar el lugar de trabajo del trabajador, tengo que tener mucho cuidado porque nunca debe ser perjudicial para este trabajador. Eso lo señala el artículo 12, por si acaso, del código. Luego, tiene que tener también el monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada. Ojo, muy importante, monto, forma y periodo de pago, las tres. No basta, y esto es un error bien común, no basta con yo señalar, por ejemplo, que se le van a pagar 600.000 pesos. Tengo que señalar cómo se le va a pagar y cuándo se le va a pagar. es legal hacer la transferencia hoy día, ¿verdad? Sí, por supuesto, ningún problema. Ya. Absolutamente válido. Luego tenemos que, hay que establecer la jornada de trabajo, la duración y la distribución de jornada de trabajo, cuánto va a durar, cómo se va a distribuir, entre qué días, etcétera. Ahora, a propósito de eso, de horario, debe quedar estipulado allí el horario de su colación, por ejemplo. Es decir, va a salir a colación, no sé, de 2 a 2:30, o no sé, que quede ahí o queda libre a las necesidades del condominio o de acuerdo a lo que pueda pasar en el día a día.
Ya, estaría dentro de lo que nos señala este número 5 del artículo 10, que nos obliga, como pacto obligatorio, a señalar la distribución de la jornada de trabajo. Tengo que señalar cómo se va a distribuir. Entonces, dentro de eso, efectivamente, tenemos esta colación que, recordemos, tiene que ser mínimo de media hora, ¿Y máximo? 2 horas. Hay ¿Máximo ciertas cuánto? circunstancias, 2 horas. Dos Y horas. tenemos ciertas circunstancias especiales donde podrían, por ejemplo, autorizarse un poco más, pero tienen que ser autorizadas por la Dirección del Trabajo, que tienen que atender a circunstancias especiales como, no sé, como con un restaurante, alguna Claro, situación eso. como excepcional. Acá la lógica en general del derecho al trabajo es que nunca se puede perjudicar al trabajador. Siempre hay que pensar en eso. Entonces, por eso la ley pone esta duración. Si yo le doy menos de media hora de colación, evidentemente no alcanza a comer. O sea, Claro, ¿quién alcanza a comer en 15 minutos? Es muy poco, no alcanza a distraerse, qué sé yo. Y si le doy, por ejemplo, un horario de colación de 3 horas, evidentemente lo estoy perjudicando porque va a tener que hacer su colación en el mismo lugar y estoy alargando mucho su jornada de trabajo. Entonces, claro. esa es la lógica, que nunca puede ser, nunca nada, ningún pacto que se establezca, ningún contrato de trabajo puede ser perjudicial. Ok, ahora, ¿cómo se detalla en el contrato de trabajo el sueldo y los bonos de colación y también de locomoción? Ya, el bono de locomoción y de colación, primero hay que señalar que no son obligatorios. O sea, pueden no estar en un contrato de trabajo y esto va a estar conforme a la ley, ya va a estar cumpliendo con la ley. Yo puedo detallar solamente el sueldo, digamos que es lo que es en dinero. Puedo señalar que se le pagará al trabajador la suma de 600.000 pesos mensuales, pagadero dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, en la cuenta tanto, tanto, tanto. ¿Ya? Ahora, el tema de cuánto le pago de colación y de movilización es uno de los grandes temas que se discuten. Primero, como les señalé, no es obligatorio. Sin embargo, se pactan generalmente, es muy común que la mayoría de los trabajadores en nuestro país tengan el bono de locomoción y de colación, Para subir el principalmente porque sueldo. son bonos no imponibles. Claro, claro. Entonces, al ser no imponibles, no voy a pagar cotizaciones Ahí, previsionales respecto a esos ¿en montos. esto existe un mínimo o un máximo a cobrar? Porque yo he visto que a veces le dicen, ya, yo te voy a pagar 550 o 600.000 pesos líquidos, entonces digo, ya, le pago 500 brutos, digamos, y lo otro menos el descuento de los 500 y la diferencia se lo pago en locomoción y colación, entonces a lo mejor queda como de 120 o 130 entre los dos o por uno. ¿Es factible hacer eso? ¿Es legal? Mira, acá la ley no establece ni un mínimo ni un máximo que hay ni por locomoción ni por colación. Pero lo que ha dicho la Dirección del Trabajo en su rol interpretativo de la ley, que es lo que tiene que hacer esta Dirección del Trabajo, es que estos montos, tanto de locomoción como de colación, tienen que ser montos razonables. ¿Ya? Igual alguien puede decir, chuta, pero eso es súper ambiguo. Pero en realidad es la opinión de la Dirección del Trabajo de decir, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a limitar ni un mínimo ni un máximo porque la variedad, o sea, en el fondo son muy distintos los sueldos que pueden tener una persona. Entonces, esa es la razón por la que la ley no dice, oye, mira, ¿sabes que en realidad van a ser, no sé, 30.000 pesos? Porque hay sueldos que son mucho más altos que otros, donde Claro. un monto de 120, de 130, como tú me señalaste, puede estar perfecto. Entonces, si está dentro de lo razonable, Ya. teniendo en consideración las circunstancias, no hay ningún problema. ¿Podría yo entonces, o cualquier administrador o comunidad, a una persona, a un conserje, por ejemplo, darle un bono de, voy a decir cualquier número, 100.000 pesos, el bono de locomoción y otro de colación, y a otra persona, por ejemplo, que hace aseo, de 50.000 pesos de colación y 50.000 pesos de locomoción, y a otro valor, o tiene que ser parejo para todos los trabajadores iguales? No, la verdad que cada situación es distinta. Ahora, ¿qué podría alegar el trabajador? Porque vuelvo acá a lo que les decía, que en el fondo esto no es blanco ni es negro, ¿ah? Siempre pueden haber distintas posturas, distinta interpretación, y por eso están los abogados po, y los Claro. jueces, por eso los jueces definen qué es lo que consideran correcto en uno u otro caso. Entonces, si bien en principio se puede hacer así, podría haber un trabajador que considera que eso es discriminatorio y que esa situación sería injusta y por tanto ir a presentar la correspondiente denuncia a la Dirección del Trabajo. Podría pasar, Podría ¿ya? Pero siempre y fijarse, cuando,
¿Mm? considere que la situación es totalmente arbitraria y discriminatoria. Si la situación es justificada, no habría ningún problema. ¿Qué pasaría dos trabajadores que cumplen exactamente la misma función? Por ejemplo, es el conserje de mañana y el conserje de la tarde. Cumplen exactamente la misma función. A lo mejor el de la noche podría ser porque tiene otro, digamos, es más sacrificado, ahí podría compensarse mejor. Pero los dos, ¿verdad?, que cumplen exactamente la misma función. Uno podría pagarle 100 y al otro 60, por ejemplo, en locomoción y 60 en colación a uno y al otro 100 también. Yo No, les no sería recomendaría no hacerlo. discriminación. ¿Ah? Les recomendaría no hacerlo. Habría que ver el caso a caso para ver si Ah, efectivamente se constituye una discriminación. Pero en el fondo, ¿para qué nos vamos a enfrascar en esas discusiones que me pueden llevar a una fiscalización? Porque en caso que el trabajador considere que hay una discriminación, lo que tendría que hacer es ir a poner una denuncia a la Dirección del Trabajo que va a activar una fiscalización en mi comunidad. Entonces, ¿para qué me voy a enfrascar es un riesgo en una enorme. cuestión tan gratuita? Claro, y un dato, y esto alguien podría, un trabajador podría apelar ahora a la ley Karim, por ejemplo, decir yo me siento discriminado y eso ofende mi honor y me siento menoscabado y además me daña psicológicamente el ganar 40.000 pesos menos que otro trabajador. ¿Podría ser tema para la ley Karim o no? Mira, es súper importante, o sea, está súper en boga este tema de la ley Carín. Entró en vigencia hace muy poquito En tiempo. agosto, sí. La verdad que es algo que está recién en implementación. Y bueno, aprovecho de recordarles que parte de lo que trae la ley Carín es obligar al empleador a establecer ciertos protocolos de investigación, de sanción de temas que puedan ser acoso laboral. Y esto tiene que estar dentro del reglamento interno y tiene que estar dentro de la documentación interna que tiene que manejar el empleador. Entonces, el qué constituye o no acoso, el qué entra o no en la ley Carín, la verdad que es súper subjetivo en ese sentido. Y es por eso que el empleador tiene que hacer una investigación interna. Entonces, ¿qué ocurriría? Un trabajador puede decir, de poder puede, a tu pregunta, de Correcto. poder puede. Entonces puede decir, mira, sabes que en realidad yo me siento súper discriminada porque acá considero que hay una discriminación arbitraria, que es lo importante, porque la discriminación per se es simplemente distinguir. Entonces lo que prohíbe Claro. la ley es la discriminación arbitraria. Una trabajadora o trabajador puede decir, sabes que me siento súper discriminado arbitrariamente porque en realidad a mí se me está pagando menos de colación y hay otros antecedentes. Si hay una suma de antecedentes, podría eventualmente hacerlo. ¿Qué tendría que hacer el empleador? Hacer esta investigación que tiene que estar por protocolo. Las mutualidades, la ATS, la Mutual, IST, en sus páginas web tienen estos protocolos, tienen estos modelos de protocolo para que los ocupen, los implementen, porque les van a empezar a pasar este tipo de cosas, que la Ok. gente se puede empezar a sentir discriminada y ustedes tienen que tener el protocolo implementado para poder dar una buena respuesta a este tipo de denuncias. Ok, gracias por esa aclaración, Daniela, y quiero aprovechar de hacerle un recordatorio a nuestros auditores que hace 3 semanas atrás hicimos un programa exclusivamente con la ley Karina, así que muchos de ustedes no lo han visto, así que busquen en nuestro canal de YouTube el programa que dice justamente Ley Karim, ¿verdad? Y véanlo porque les va a ser de mucha utilidad. Y ya si lo van a ver, aprovechen de ponerle me gusta y suscríbanse a nuestro canal porque eso nos va a ayudar a nosotros también muchísimo. Eh, Volviendo al tema del contrato, Daniela, si la idea de tener a estos trabajadores es con turnos rotativos, ¿es necesario estipular eso en el contrato o se puede ir generando de acuerdo a la costumbre? Ya, sí. Y nuevamente hacemos alusión al artículo 10, en este caso al numeral 5 que estábamos conversando, acerca de la jornada, acerca de la duración y de la distribución de la jornada. Fíjense que la ley lo que obliga es a establecer cómo se va a distribuir la jornada. Y si va a ser en turnos rotativos, efectivamente va a tener que ser así. Ahora, acá recordarles un poco que hay distintos tipos de jornada. Y en las comunidades específicamente hay dos modalidades que se dan en la práctica, que son, una es tener el conserje de lunes a viernes y tener el llamado part-time de sábado y domingo, y la otra modalidad es la que mencionabas tú, Aníbal, de los turnos rotativos,
que generalmente pueden ser 4x4. Y en este caso estaríamos hablando de una jornada especial que tiene como límite legal que sean 2 semanas, es decir, 14 días, y que tienen que otorgarse días de descanso compensatorio y que tiene que ser autorizada por la Dirección del Trabajo. ¿Ah? Esto es Correcto. súper importante. Incluso también los 4x4 en el caso de los condominios, tienen que pedir autorización. No es llegar y que se le antoje a la administración o a la comunidad dar esos turnos. Exacto, y esta es una de las falencias típicas, ¿ah? El tema de la jornada. Y bueno, ahora recordarles también que entró hace poquito en vigencia la ley 20.561, que es la denominada ley 40 horas, Sí, eh, que reduce la jornada ordinaria, ¿ya? ya, Y en este caso, cuando estamos hablando de, el tema de los 4x4 de los turnos, estamos hablando de una jornada especial. Pero si ustedes tienen a su conserje o al personal de la comunidad con jornada ordinaria, tenemos hoy día el límite de 44 horas porque recordemos que esta ley 40 horas tiene una aplicación gradual. claro. Entró en vigencia ahora el 26 de abril de este año, que reduce de 45 a 44. Luego en el 2026 serán 42 y en el 2028 serán finalmente estas 40 horas que busca como objetivo la ley. Perfecto. La mayoría sabe que no es necesario firmar los contratos en notaría, los contratos laborales, pero hay una excepción ahí, ¿verdad? Los contratos de los extranjeros, ¿hay que obligatoriamente firmarlo en notaría o también podría ser como los trabajadores nacionales que firman nomás desde ahí la conserjería? Sí, efectivamente hay que firmarlos notarialmente. Ahora, como les señalaba, el hecho que no se escriture el contrato de trabajo no quiere decir que no exista, porque el Claro, contrato de trabajo es consensual. Pero el Código del Trabajo dice que debe constar por escrito, que se debe firmar en 2 copias. No dice que tiene que ser notarial. Sin embargo, respecto a de los extranjeros, sí tiene que hacerse de forma notarial. perfecto. Ellos sí, ¿verdad? Los extranjeros hay que firmarlo en la notaría. Eh, una pregunta que puede ser interesante con todo esto que está pasando hoy día, ¿verdad? De la igualdad y de no sé qué cosas más. Eh, ¿Cuánto es el mínimo de trabajadores mixtos que se puede tener en una comunidad para tener un solo baño? O sea, tengo hombres y mujeres, necesito, ¿qué pasa si tengo solamente una mujer y 4 hombres o 2 y 2? ¿En qué momento debo separar baños o ya con esta inclusión las personas pueden ocupar un solo baño? Mira, acá estamos hablando de normas de higiene que tienen que ver con el artículo 184 del Código del Trabajo y principalmente con el Decreto Supremo 594, que es el que establece las condiciones sanitarias y las condiciones ambientales básicas que tienen que estar en los lugares de trabajo. Entonces, más allá de todo este tema de la inclusión, qué sé yo, esto está en las normas sanitarias. Entonces, es importante que se cumplan, ¿ya? Y acá, bueno, el decreto supremo establece que entre 1 y 10 trabajadores tienen que tener al menos un excusado y un lavatorio, ¿ya? Y ahí hay una tabla en la que va subiendo los trabajadores. Por ejemplo, cuando tienen de 11 a 20, tienen que tener 2 excusados, 2 lavatorios, hasta los 100 trabajadores. Pero si tenemos en el caso, por ejemplo, una comunidad chiquita y cualquier empleador que tenga menos de 10 trabajadores, está permitido tener un solo baño y que sea compartido por ambos sexos. Ya, ok, El perfecto. resto de los casos siempre tienen que ser baños separados entre hombres y mujeres. Ya, ok. Perfecto. Porque vamos a entrar después en los binarios, no binarios, etc. Eso tal vez quede para otro programa. Quiero darte las gracias, Daniela, por habernos acompañado. De verdad, fue bastante ilustrativa tus aclaraciones a cada uno de los temas, así que espero que a nuestros auditores también les haya quedado bastante claro esto tan importante, porque al final, como hemos visto, que cualquier error significa, al final, que también importa mucho, ¿verdad? Multas en contra de las comunidades, por lo tanto también en contra de la administración, porque de alguna manera el administrador se te puede acusar de no estar haciendo bien su trabajo. Daniela, tú eres especialista en temas laborales. Eh, Nosotros tenemos muchos administradores y comités de administración que nos están escuchando. Si alguno de ellos quisiera ser asesorado por usted, por ti, quisiera contratar sus servicios o ubicarlos,
¿Dónde lo puede hacer? Mira, yo soy socia del estudio jurídico Cacería de Avendaño. Nos pueden encontrar en redes sociales como Cacería de Avendano o en www.caceriaavendano.cl. Nosotros somos especialistas en materias laborales. Hace casi 10 años que ya vemos exclusivamente materias laborales, despidos, tutela, enfermedades profesionales, todo lo que tenga que ver con materias laborales. La verdad que tenemos harta experiencia en el tema de los condominios. Entonces, bueno, cualquier duda que tengan, nosotros felices lo recibimos. Ahí nos pueden ubicar, como les decía en redes sociales o por medio de nuestra página web. Ok. ¿Solamente en el área metropolitana, en Santiago de Chile, o en cualquier lugar de la asesoría, en cualquier lugar de Chile online? ¿Cómo lo hacen? No, mira, bueno, esos son algunos de los beneficios que dejó la pandemia. Sí. Sí. Post pandemia, la verdad que las audiencias se transformaron en audiencias online. Hoy día la mayoría de los tribunales tienen modalidades presenciales, híbridas o derechamente todavía online. Así que nosotros vemos causas a lo largo de todo Chile. O sea, te estoy hablando que tenemos causas desde Arica hasta Puerto Cisnes. Mañana tengo una audiencia en Coyhaique, por ejemplo, todo Oh, online. Entonces, la verdad que estamos en todo Chile, los podemos atender sin ningún problema porque hoy día la tecnología está a nuestro lado. perfecto. Eh, ¿Anotaron ustedes, estimados auditores, los datos de Daniela? De todas maneras, si no alcanzaron a anotarlos, se enredaron y quieren contactarla, yo tengo su teléfono particular, así que llámenme nomás, todo el mundo sabe cuál es mi teléfono y yo les paso los datos de Daniela o de su empresa para que ustedes la contacten. Así que muchas gracias, Daniela, muchas gracias a cada uno de ustedes, estimados amigos, por habernos acompañado. Recuerden darle un like. Recuerden suscribirse a nuestro canal para que podamos seguir creciendo como lo estamos haciendo hasta ahora. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Que estén todos muy, muy bien. Chao. Chao.